continuación os voy a explicar cómo se forma una cantidad enorme de ATP en la mitocondria gracias al NADH y al FADH2, los cuales se transformarán en dicho ATP. Para que esto ocurra se tienen que dar dos procesos, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Ambos ocurren en la mitocondria, más específicamente en la membrana interna. Como vemos en la imagen, ancladas a esta membrana tenemos cuatro estructuras llamadas complejos. El complejo 1 también se llama NADH deshidrogenasa. El complejo 2, el único que no bombeará protones al espacio intermembranoso, se llama succinato deshidrogenasa. El complejo 3 también es llamado citocromo BC1. Y el cuarto, citocromo oxidasa. Aparte de estas cuatro estructuras básicas, también hay otros componentes como la coenzima Q, también conocida como ubiquinona, el citocromo C y el complejo ATP sintasa. La ubiquinona es un transportador móvil capaz de intercambiar electrones. Tiene tres estados de reducción-oxidación. Puede captar o bien dos electrones, convirtiéndose así en su forma completamente reducida llamada ubiquinol, o también puede captar solo uno o simplemente quedarse en ubiquinona, es decir, no captar ninguno. El citocromo C también es un transportador móvil, pero este solo puede transportar un electrón. Más tarde explicaremos cómo funciona el complejo ATP sintasa. El proceso de la fosforilación oxidativa empieza cuando el NADH se oxida a NADH+, cediendo así dos electrones al complejo 1. Esos dos electrones van a ser transportados a través de los complejos. El complejo 1 cederá sus electrones a la ubiquinona. La ubiquinona los pasará al complejo 3. Del complejo 3 pasarán al citocromo C y del citocromo C finalmente al complejo 4. El complejo 4 los enviará a la matriz mitocondrial, donde se unirán con dos protones y media molécula de oxígeno proveniente de la ventilación pulmonar, formando así una molécula de agua. A medida que van pasando los electrones por los complejos, se produce un bombeo de protones desde la matriz hasta el espacio intermembranoso, es decir, hay un gradiente electroquímico. El espacio intermembranoso es más ácido por la cantidad de protones que éste contiene. Cuando se oxida el NADH, el complejo 1 y el 3 bombean 4 protones cada uno y el complejo 4 bombea 2, bombeando así un total de 10 protones. En el caso del FADH2, este se oxida a FADH+, y los electrones, en vez de ir al complejo 1 como en el caso del NADH, pasan al complejo 2, de ahí a la ubiquinona, y siguen el mismo proceso que con el NADH, formando una molécula de agua en la matriz mitocondrial. Como en este caso no se usa el complejo 1, al bombear los protones, este tampoco participa, es decir, solo bombean protones el complejo 3 y el complejo 4. El complejo 3 bombeará 4 protones, como anteriormente hemos dicho, y el complejo 4 bombeará 2, es decir, un total de 6 protones. Como hemos dicho anteriormente, hay un gradiente electroquímico entre el espacio y la matriz, que hace que cuando los protones se van acumulando en el espacio intermembranoso, estos quieran volver a la matriz. Lo consiguen a través del complejo ATP sintasa, que es una especie de turbina que va generando ATP a medida que pasan 4 protones. Con las siguientes imágenes comprobamos que con los protones creados por el NADH, que son 10, se formarán 2 moléculas y media de ATP. Y con los 6 protones producidos por el FADH2, conseguiremos una molécula y media de ATP. Existen 4 inhibidores, los cuales bloquean el proceso a diferentes niveles. El rotenone actúa a nivel del complejo 1, impide que los electrones pasen a la ubiquinona. El inhibidor antimicin A impide que pasen los electrones del complejo 3 al citocromo C. El monóxido de carbono y el cianuro impiden que los electrones se unan con la media molécula de oxígeno e impidan la formación de agua.